Lunes 14 de agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados, traído a ustedes por EJS Consultoría y Portefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados. El día de hoy tenemos mercados con un tono verde en este arranque de semana. Tenemos al Dow Jones subiendo antes de la apertura 42 puntos o un 0.12%. El S&P 500 está arriba un 0.21% y el Nasdaq un 0.3%. Por cómo se comporten los mercados esta semana depende totalmente de ti. Entonces, si cerramos positiva esta semana o negativa esta semana, es nada más y nada menos que tu culpa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esta semana está marcada por el consumidor. El día martes tenemos resultados de Home Depot, el miércoles resultados de Target y el jueves resultados trimestrales de Walmart. También tenemos el día de mañana un indicador económico de ventas minoristas. Entonces el mercado, sus movimientos van a definir por cómo se haya comportado el consumidor durante este trimestre. La semana pasada vimos una semana negativa para el S&P 500 y el Nasdaq. El S&P 500 cayó un 0.31% y el Nasdaq un 1.9%. Es la primera vez que el Nasdaq lleva 2 semanas consecutivas negativo este índice. Sin embargo, la semana pasada el Dow Jones incrementó un 0.62%, siendo su cuarta semana positiva en 5 semanas. Entonces ya buena racha, está enrachado el Dow Jones debido a cierta transición que hemos estado viendo en esta temporada de resultados trimestrales en el comportamiento de los inversionistas. La semana pasada, como platicamos en este podcast, estábamos viendo datos inflacionarios el jueves y el viernes. El día jueves se presentó el índice de precios al consumidor. Vimos un incremento anual de 3.2% cuando los economistas esperaron un incremento más grande. Entonces esto causó pues un poco de tendencia optimista para los mercados, pero eso llegó hasta el viernes, porque el día viernes vimos el índice de precios al productor y en este índice inflacionario vimos un incremento más alto de lo que esperaban los economistas en promedio, llevando a los mercados hacia un tono rojo. Entonces, en lo que va de 2023, como vamos ahorita en los mercados, el Dow Jones ha incrementado solo un 6.47%, sin embargo, se encuentra muy cerca de sus máximos históricos, solo abajo un 1% desde sus niveles más altos de 2021. El S&P 500 está arriba durante el año un 16%, abajo desde su punto más alto de 2021, un 4%. El Nasdaq ha incrementado en 2023 un 31%, pero se encuentra bajo un 15% desde sus niveles más altos de 2021. ¿Qué tenemos interesante que podríamos estar analizando en los mercados el día de hoy? Pues lo que le llaman el Inverted Yield Curve de Estados Unidos, la curva de rendimiento invertida. Vamos a hablar de los rendimientos del bono de tesoro de Estados Unidos. Son indicadores importantísimos que determinan qué están viendo los inversionistas, los profesionales, las ballenas en este momento en los mercados. Si vemos el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, se encuentran en 4.17%. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años se encuentra en 4.91%. Entonces vemos una diferencia de casi 0.80% entre los rendimientos de 2 años a 10 años. A esto en Estados Unidos le conocen como el 2-10 spread, y esto es una anomalía que estamos viendo actualmente en el mercado, porque usando el sentido común esperaríamos un rendimiento más alto a largo plazo que a corto plazo, pero viendo los rendimientos del tesoro no estamos viendo esto. Entonces vámonos a platicar de esto. ¿Qué significa una curva de rendimiento invertida? Pues principalmente la curva de rendimiento muestra el retorno anualizado en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tenemos desde los 3 meses hasta los 30 años. Como platicamos,
Lo curioso es que actualmente los rendimientos a largo plazo están por debajo de los de corto plazo. Esta inversión ha sido pues históricamente una señal de que podríamos estar viendo probablemente una recesión. Entonces, aunque esta anomalía ha estado pues con mucha certeza atinándole a las recesiones, actualmente hay muchas razones para ser cautelosamente optimista en los mercados, porque como platicamos el día jueves, vimos el índice de precios al consumidor, estamos viendo que la inflación está disminuyendo, el desempleo está cerca de mínimos de 5 décadas y la Reserva Federal prevé que las tasas de interés reales van a estar disminuyendo gradualmente sin prever una fuerte caída económica. También hemos estado viendo recientemente un bear steepening, como le llaman en Estados Unidos, donde los rendimientos a largo plazo están incrementando un paso mayor que los rendimientos a 2 años que apenas están incrementando. Entonces esto sugiere que los inversionistas en este momento están más optimistas sobre el estado de la economía y están reduciendo las apuestas sobre los recortes de la tasa de interés. Entonces, en el momento en el que veamos que se termine esta inversión en los rendimientos del bono tesoro, es probablemente cuando vamos a ver este movimiento optimista en los mercados, donde ahora sí ya estamos viendo a los inversionistas convencidos de que hay más razones por las que pudiera incrementar y recuperarse aún más el mercado. Entonces, esto pues depende de cómo y cuándo se va a desinvertir este indicador, que va a ser interesantísimo ver este momento, porque cuando veamos esta desinversión, si así le podríamos llamar, en los rendimientos de los bonos del tesoro, ahora sí abróchense el cinturón, porque vamos a estar viendo mercados más que optimistas, pintadísimos de verde. Entonces vamos a estarle dando seguimiento a este comportamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los invito a que ustedes también lo hagan. Hablando de noticias de ahora que hizo Elon Musk, pues tuvimos noticias de Mark Zuckerberg diciendo que Elon Musk no es serio y que es momento de seguir adelante. Dice que ya había llegado con Dana White, el director y fundador de la UFC, a llegar a un sitio y fecha para esta pelea en la jaula entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, pero Mark Zuckerberg empezó a decir que siempre estaba aplazando esta fecha, que decía que ya necesitaba unas cirugías y que quisiera practicar con él en lugar de estar haciendo estas peleas. Entonces Mark Zuckerberg oficialmente rechazó a través de Threads esta pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, terminando con esta novela que estamos viendo, esta pelea entre los dos titanes de la tecnología. Vámonos con noticias de Blackstone, vámonos con noticias de bienes raíces, porque Blackstone, como lo saben, es este gestor de activos que ya tiene más de $1 billón de activos bajo gestión. Es el fondo de capital privado más grande del mundo y actualmente está teniendo unos movimientos interesantes que vale la pena ponerle ojo en el sector de bienes raíces. Estamos viendo que Blackstone tiene sus ojos bien puestos en Japón, tiene puesta la estrategia de llevar a cabo adquisiciones en el mercado de bienes raíces en Japón, después de vender el año pasado más de $4.500 millones de activos de bienes raíces para capitalizarse sobre las altas tasas de interés. Entonces, ahora, en lugar de que sus principales actividades sean de deshacerse de sus activos, ahora estamos viendo que están adquiriendo activos siendo su actividad principal debido al ambiente de bajas tasas de interés de Japón que estamos viendo, porque en Japón es uno de los pocos mercados donde los ingresos de bienes raíces, de los activos de bienes raíces, siguen siendo mayores a los costos de la deuda. Entonces esto está trayendo inversionistas extranjeros y estamos viendo pues que se está construyendo o están haciendo un cierto boom de bienes raíces en Japón, donde están saliendo oportunidades
de oro. El año pasado habíamos visto que en este mercado Blackstone había vendido 1.300 millones de dólares de propiedades a inversionistas como Go Capital Partners o otro tipo de fondos de bienes raíces, pero este año estamos viendo, como comentamos, que ya están comenzando a adquirir más propiedades. Ha sido de sus mercados más activos en compraventa de propiedades el de Japón. Cerraron en abril un fondo de 30,000 millones de dólares de bienes raíces globales y estamos viendo que tienen otro fondo asegurado por 8,200 millones de dólares para las bienes raíces en Asia. Entonces, en los próximos 5 años probablemente estemos viendo que en Japón va a estar invirtiendo Blackstone alrededor de 5,000 millones de dólares en propiedades. Entonces, esto va a ser un cambio de estrategia para Blackstone, porque con estos cambios en el ambiente económico estamos viendo que las empresas japonesas están incrementando sus actividades de gobierno corporativo. Entonces esto está obligando a que las empresas japonesas se deshagan de las propiedades que no son base para sus operaciones principales. Entonces esto provoca que sea una fuente de oro para Blackstone, donde pueden adquirir más de 1,000 millones de dólares de este tipo de propiedades que las empresas están deshaciendo por no ser de sus operaciones principales. Estamos viendo que ya con esta recuperación de 2020 también ha estado incrementando fuertemente el turismo. En todas las propiedades que más ha estado adquiriendo Blackstone durante este año han sido los hoteles, porque estamos viendo que los ingresos por habitación ya están excediendo en Japón los niveles de 2019. Durante la mayoría de la pandemia, Blackstone había gastado 7,500 millones de dólares en activos comerciales de bienes raíces. Los empezó a vender a mediados de 2020 y estamos viendo que el yen ha estado cayendo más de 7% contra el dólar desde mayo de 2020. Tiene 4,500 millones de dólares de ventas de propiedades de Blackstone en términos de dólar y no ha terminado de vender, pero probablemente estemos viendo que ya van a comenzar a adquirir propiedades. En la primera mitad de 2023, Blackstone ha sido el fondo más activo en tamaños de volumen, con contratos de 16,300 millones de dólares. Entonces probablemente estemos viendo que con estas bajas tasas de interés que aún tiene Japón, a diferencia de todos los demás países, este sea el mercado más importante. Vamos a estar viéndolo en sus próximos resultados trimestrales de este fondo de capital privado. ¿Cuáles son los riesgos que estoy viendo para esta estrategia? Pues probablemente que comiencen a incrementar el Banco Central de Japón las tasas de interés, porque Blackstone adquiere propiedades con 70-75% de deuda. Entonces, ver una campaña de incrementos en la tasa de interés podría provocar una complicación para este fondo de capital privado, que ya acaba de sobrepasar los $1 billón de activos bajo gestión. Queridas amigas y queridos amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido, a calificar honestamente este podcast en la plataforma donde nos estén escuchando. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, los invito a mandarnos un mensaje o comentar sobre este podcast. Espero que tengan un excelente arranque de semana, un gran día y nos vemos mañana. ¡Ánimo!